Bueno, hermanos, Gálatas capítulo 1, versículos del 10 al 24 es donde nosotros vamos a estar meditando en esta tarde. Como les decía al principio, reciban un saludo de la iglesia hermana allá en Boston. Gálatas capítulo 1, versículos del 10 al 24. Cuando nosotros creemos algo, cuando nosotros estamos seguros de algo, lo que nosotros queremos es no solamente refutar a aquellos que nos quieren cuestionar acerca de lo que nosotros hemos abrazado como verdad, sino también tratar de convencerles de que lo que nosotros creemos es veraz. Y en la sección que en esta tarde nosotros estamos o vamos a estar considerando, como lo va a hacer a lo largo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, es una defensa del Evangelio. Cuando el Evangelio se ve cuestionado, cuando el Evangelio se ve puesto en dudas, esa es prácticamente toda la cuestión de la carta, todo el argumento de la carta. Así que para esta tarde el tema de nuestra enseñanza o de la enseñanza es una defensa necesaria. Y si ustedes tienen ya sus Biblias abiertas, ya tienen el texto mencionado, yo les pido que se pongan de pie nuevamente conmigo para ser reverentes a la hora de leer el libro de Dios, lo que Dios ha dicho y que tiene como propósito enseñarnos a nosotros. Dice el versículo, a partir del versículo 10 hasta el versículo 24. Pues, dice el apóstol, pero yo voy a regresar 2 versículos antes. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y este es nuestro texto. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas ahora, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de mis tradiciones, de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor.
en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y como resultado de eso, glorificaban a Dios en mí. Señor, una vez más te pedimos de tu gracia, Señor. Una vez más, que la labor para la que tu Espíritu, Señor, fue y está entre nosotros, que esa labor se lleve a cabo. Porque lo hemos dicho, Señor, si tu Espíritu no hace esa labor, nosotros no podemos hacer mucho. Así que, Señor, sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Después de haberse dirigido a esta iglesia o a estas iglesias de la región de Galacia, a través de esta carta con un saludo inusual, breve, sin ningún elogio y aparentemente y visiblemente con más deseo de abordar el tema que le ocupaba y que le preocupaba a la vez. Podemos ver que la intención de Pablo lo que gobierna su corazón, él lo tenía muy claro, que hay tiempo para cada cosa. Hay tiempo para agradecer y bendecir, y hay un tiempo también para confrontar y para sacudir. Y en el saludo nosotros lo podemos ver. Y ese concepto de bendecir y agradecer no está lejos del confrontar y de sacudir con la exhortación. Muy por lo contrario, está muy cercano, está muy ligado a eso. Y ese concepto, como dije, no está lejos uno del otro, porque si hay algo que puede mostrar amor con quienes nos relacionamos, es el diferenciar cada tiempo, porque el mismo amor que bendice y agradece, ese mismo amor es el que sacude y es el que confronta. Y para parafrasear algunos versículos que nosotros ya hemos abarcado, en los versículos iniciales con los que inicia la carta hasta donde nosotros llegamos la última vez, Él les ha dicho que Jesucristo se dio por sus pecados y que eso ha sido posible únicamente por la voluntad soberana de Dios, y que lo ha hecho para librarnos del presente siglo malo, para librarnos de ese sistema demoníaco del cual ya han salido, del cual eran cautivos, habiendo escuchado el evangelio de la gracia, y que eso, como todo lo demás que tiene que ver con la vida cristiana, tiene como propósito final llevar gloria al nombre que ha hecho posible ese evangelio de la gracia. El fin último de todas las cosas es llevar gloria a Cristo. El apóstol ha invertido lágrimas. El apóstol ha sufrido físicamente, como ya nosotros lo hemos visto. El apóstol se ha desgastado por ellos, con ellos, en ellos físicamente, y que al parecer todo eso que él hizo a primera instancia produjo fruto, dio resultado la predicación, su predicación. Reconocieron que el Dios de sus padres, a quien este apóstol está predicando, había orquestado un plan
eterno en ellos, había prometido a un Salvador, reconocieron que Jesucristo, el Hijo de Dios, había venido en carne para vivir la vida que ni ellos ni nosotros podíamos vivir, y vino a morir la vida, a morir de la manera en la que nosotros debíamos morir. Reconocieron que el Hijo de Dios fue a la cruz. Reconocieron que el haber ido a la cruz sirvió como propiciación de nuestros pecados. Por nuestros pecados, eso nos hizo justos delante de la justicia de Dios. Pero el problema empieza cuando, a pesar de todo lo que ya en la Escritura está revelado, la encarnación de Cristo, el sufrimiento de Cristo, incluso reconocían que Cristo había regresado a la diestra del Padre, pero que para poder obtener la salvación de sus almas había que hacer algo extra, y ese algo extra tenía que ver con una cirugía externa, la circuncisión. Él se aleja por un tiempo, y al regresar a ellos se encuentra con un cuadro que es desalentador para su asombro, para su sorpresa, y que por supuesto para dolor de él, aquel viejo sistema mosaico sonó nuevamente en los oídos de estas iglesias en esta región, y que hizo eco, sonó en los oídos de estos hermanos. Por lo tanto, estaban regresando a este sistema viejo de la circuncisión, de que había que hacer algo extra para poder ser salvos, y de que entonces aquellas palabras expresadas por nuestro Salvador, por Jesucristo, cuando dijo consumado es, no eran completas. Para el apóstol fue doloroso, pero como también lo debe de ser para cualquier ministro de Cristo que ha procurado con diligencia, como un obrero que ha usado bien la palabra de verdad, de encontrarse con esto. Doloroso, un cuadro doloroso, y es por eso de ahí nace el tema. Una defensa necesaria. Él tiene que pararse y decir, ¿saben qué? El mensaje que yo les he predicado, el mensaje que yo he compartido con ustedes por tanto tiempo, ese mensaje no es un invento mío, no es una idea mía, no tiene nada que ver con una iniciativa humana. Eso lo recibí yo directamente del Señor, y todo ese caminar que estos hermanos traían se estaba viendo opacado y se estaba viendo menoscabado la veracidad del Evangelio de la gracia, porque unos falsos hermanos, porque unos falsos ministros que se disfrazaban como apóstoles de Cristo están enseñando algo que no es el Evangelio, enseñando que todo lo que ya mencioné era, pero que además, y ahí es donde radica el problema, no solamente de esta área de Asia Menor, de Galacia, en estas iglesias, en esta región, no es solamente estaba menoscabando la verdad del Evangelio ahí, sino que en el día de ahora nosotros tenemos la misma realidad, pero disfrazada de otras cosas. Como lo que sucede ahora en día. ¿Qué es lo que amenaza a la iglesia en nuestro contexto? Lo mencioné el domingo antepasado. Aquí nosotros no estamos promoviendo obras para la salvación de sus almas. La Escritura no nos manda a que nosotros promovamos una cirugía externa. Tampoco nosotros, o la iglesia o la Escritura nos manda a que nosotros promovamos que guardemos un día en específico, pues nuestra adoración debe de ser continua, es todo el tiempo. Tampoco nosotros estamos promoviendo de que se abstengan de alimentos,
porque entendemos con las Escrituras que ya todo lo que Dios hizo es bueno y es perfecto y que a través de la oración nosotros podemos participar de ellos. Pero entonces, ¿cuál es lo que nos aqueja? ¿Qué es lo que afecta ahora la vida cristiana? ¿Qué es lo que pone en duda a aquellos que quieren buscar a Dios, pero cuando llegan a cierto lugar y ven ciertas prácticas y ven ciertas exigencias, qué es lo que pasa? En la iglesia actual le atañe y le afecta a otro tipo de cosas y de la manera en la que Pablo presenta una defensa del Evangelio en esta sección, también nosotros debemos presentar la verdad de manera que cuando el Evangelio se vea amenazado, nosotros podamos también pararnos y decir, esto no lo dice la Escritura, y pudiéramos nosotros encontrarnos con alguien que dice, hermano, pero es que se siente bonito, hermano, pero es que funciona, hermano, pero es que eso luce bien. Algunos ejemplos que nosotros vemos en la iglesia actual y algo de lo que nosotros hemos conocido y algo que nosotros hemos sido víctimas. Cree en Jesucristo y repite una oración, como si eso tuviera alguna consecuencia mágica, o como que si eso tuviera algún peso, cuando no estamos llegando al corazón y ponemos a la gente o el actual evangelicalismo ponen a la gente a repetir una oración como si estas personas fueran unos periquitos. Esos periquitos repiten lo que dicen. Hay animales que repiten. Bueno, este animal repite lo que usted le dice. Sean malcriadezas, o sea, lo que sea, ellos lo repiten. Todos dicen creer en Dios. Lo que no les enseñan que también los demonios creen y tiemblan. Entonces es necesario reconocer el señorío de Cristo y llegar al arrepentimiento. Otro aspecto o forma de la que se está vistiendo un evangelio falso es que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, y en términos eternos eso es cierto, pero no en términos actuales, porque si nosotros pudiéramos medir un plan eterno o las maravillas de un evangelio en la actualidad, si lo pudiéramos medir en base a lo que Dios nos da o en base a las bendiciones que se reciben, Dios odiaba al apóstol Pablo entonces. Que Dios no puede quedar mal con sus hijos porque por lo tanto, Él va a conceder los caprichos de tu corazón, y eso lo escuchamos nosotros a diario. Lo que se nos olvida presentar también en defensa del evangelio es que el corazón del hombre es engañoso y que es perverso. Jeremías 17, del 9 al 10. Entonces, es necesario el arrepentimiento. También se enseña que aparte de la fe se han de añadir otras obras, guardar ciertas costumbres. Incluso si usted quiere ver resultados en su vida y en su familia, en su círculo, entonces llegue a una iglesia, póngase a servir sin importar su condición espiritual. De todas maneras, eso en el camino se arregla. Falso, no es así. ¿Se recuerdan qué es lo que presentó el relato en Nicodemo cuando va Jesús de noche y el Señor le empieza a decir ahí qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que tiene que hacer? Te es necesario nacer de nuevo. No podemos nosotros asumir que tenemos una relación con Dios. No podemos asumir nosotros que podemos venir y hacer cosas en nombre de Dios cuando nuestro corazón todavía sufre de la antigua naturaleza, cuando nuestro corazón todavía reconoce o no ha reconocido el señorío de Cristo. Y cuando decimos el señorío de Cristo, quiere decir que el Señor va a gobernar todas las cosas.
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo, nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. A ese es el nacimiento del que nosotros estamos hablando. Y hasta este punto el apóstol está atónito, obviamente, con su audiencia, está estupefacto por lo fácil que resultó para los falsos maestros arrastrar al antiguo sistema mosaico después de haber sido expuestos al verdadero evangelio, al evangelio de la gracia. No hay tal cosa de otro evangelio, no hay un invento humano, por ingenioso, como dije, que parezca, por convincente que suene, que pueda sustituir el evangelio de Cristo. No hay nada que se pueda agregar, no hay nada que se pueda quitar, porque de lo contrario, no es evangelio y viene a hacer eco las palabras que ya el apóstol ha dicho en los versículos 8 y 9. Anatema, bajo maldición. Así que partiendo de lo que acaba de decir en los versículos 8 y 9, el gran objetivo de los ministros del evangelio es llevar a las personas a Cristo, es llevar a los hombres a Dios, reconciliando a los hombres con Dios a través del mensaje del evangelio. Tanto el conocimiento que tenía del evangelio como la autoridad que tenía para proclamarlo venían directamente de Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo ha dicho. Y para poder demostrar, para poder comprobar el poder del evangelio, el apóstol hace un breve relato de su conducta en el antes, en el mientras y el después de su conversión. Y para eso, después de la introducción, vamos al texto. Y una característica distintiva de un apóstol de Cristo es haber sido llamado directamente por Él, llamado a su ministerio. El mensaje de Pablo no era ningún invento humano, mas os hago saber, dice el versículo 11, hermanos. Y es por eso que yo mencionaba al principio, ellos creyeron en la humanidad de Cristo, ellos creyeron en la crucifixión de Cristo, ellos creyeron en la resurrección de Cristo, ellos creyeron en todas estas cosas como cualquiera de nosotros lo cree. Y es por eso que Él les dice, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. A ustedes les están diciendo de que necesitan regresar a esto, necesitan hacer estas cosas, pero no. Yo les he hablado en verdad y más adelante dice, tengo a Dios por testigo que lo que yo recibí ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno, sino que yo lo recibí por revelación de Jesucristo directamente. Así que hermanos y hermanas, creo que esto es motivo para poder identificarnos con el apóstol Pablo. Pueden haber algunos rasgos que a nosotros nos puedan llevar a identificarnos. ¿Cuál sería? No es cierto que Pablo dice más adelante que él perseguía sobremanera a la iglesia, él se oponía al mensaje del evangelio y es algo similar a lo que nosotros nos hemos opuesto. Y pueda que nosotros no andábamos persiguiendo ahí a ningún cristiano, no andábamos ahí correteando a nadie. Pero con el hecho de haber rehusado a venir a Cristo, con el hecho de haber tenido algunos comportamientos, eso significaba estar de espaldas a Dios y a su evangelio. Ya que para poder hacer eso, el apóstol lo hace de una manera magistral. Para poder defender el evangelio, el apóstol lo hace de manera magistral. Poder soportar lo que el ministerio le incluía, traía con él, debía de ocurrirle algo extraordinario en su corazón, como ya nosotros también algo sucedió en nosotros.
nosotros pudiéramos argumentar, fíjese que esto es lo curioso, pudiéramos argumentar que nosotros no hacíamos cosas tan graves como el apóstol. Yo me levanto en la mañana y toda la gente dice, yo me encomiendo a Dios cuando salgo, trabajo, regreso a mi casa. Entonces quiere decir de que esta gente sin decir yo soy bueno, está queriendo decirme o demostrarme que es bueno. Pero aún y con todas las virtudes con las que nosotros podemos decir haber vivido nuestra vida, eso nos hacía rebeldes ante un Dios santo. Entonces lo que le ha ocurrido a Pablo es exactamente lo que nos ha ocurrido a nosotros mismos, aún y con todas las bondades que pudiéramos demostrar. Y eso lo llevó no solo a aceptar, sino también a proclamar con toda exaltación la doctrina que había recibido directamente de Cristo y que de paso también a la que tanto se había opuesto. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos y ya vamos a ver un poquito de ese relato. Y eso lo llevó a aceptar, a proclamar aquella doctrina a la que tanto se había opuesto. ¿Por qué decimos eso? El versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Y eso sobremanera, eso da un énfasis desmedido. O sea, que él no sentía paz en su corazón si no veía a discípulos de Cristo siendo arrastrados. Y la asolaba, y eso de asolar tiene también un término prácticamente militar. Eso de, por ejemplo, nosotros vemos registros en la narrativa del Antiguo Testamento cuando un pueblo va contra otro pueblo. Dice que asolaban, a no dejar nada en pie, a arrastrar, a quemar, a destruir todo lo que estuviera a su paso. Y eso es lo que Pablo dice, esa palabra usa, la asolaba. Versículo 14, y en el judaísmo aventajaba. Y esto de aventajar también tiene algo de mucho significado, porque él en su afán de perseguir a la iglesia, en su afán de querer destruir ese camino, de querer destruir ese evangelio, esa doctrina a la que él perseguía, aventajaba. Y eso quiere decir también que atropellaba a quien fuera para poder lograr su objetivo. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Él sabía lo que estaba haciendo, él seguía lo que estaba persiguiendo, y es por eso que él está presentando esta defensa. Hermanos, no regresen a ese viejo sistema. Si ustedes creen saber eso, hermanos, yo he sabido más que eso. Yo perseguía a la iglesia, yo tenía en contra o vivía en contra de ese mensaje, pero yo ya les he predicado, y ese mensaje que yo les he predicado no tiene nada que ver con un deseo mío, de Pablo. No, ese mensaje yo lo recibí del Señor, y en el lenguaje original es más vívido y es más claro cuando describe la hostilidad. Eso es hostilidad la que Pablo sentía, perseguía sobremanera. Describe una intención continua de causar daño sobremanera. Describe una intención continua de causar daño. Y como dije, tiene la idea militar de un ejército ganador, va y no deja ningún rastro. Y lo grave de esto, que el apóstol lo hacía en contra de la iglesia. Y cuando nosotros vemos en Hechos 9, cuando Pablo va camino a Damasco, Hechos 9, y dice de que va con cartas en su mano para poder apresar, perseguir, meter presos a aquellos que estaban en el evangelio. El Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿qué te pasa con estos hermanos que están queriendo o que están en el evangelio? No prácticamente estás persiguiéndolos a ellos, te estás metiendo conmigo, es en mi iglesia.
Y ese es el relato al que Pablo alude cuando dice que en otro tiempo perseguía a la iglesia y la perseguía sobremanera. Era con los hijos de Dios en primera instancia, pero en última instancia era con Dios. En los versículos 15 y 16 se refiere a la forma asombrosa a la que él llegó al conocimiento del Evangelio. Llegó a través de Cristo y de la fe en Él. Hubo algo extremadamente maravilloso y peculiar, como ya dije en el caso de Pablo, tanto en lo repentino, porque eso fue de repente. Y si nosotros leemos al final del capítulo 9 de Hechos, nosotros vamos a ver que él regresó, estuvo un par de días ahí, pero ya a un par de días él ya estaba predicando en la sinagoga que Jesús era el Cristo. Fue algo repentino, fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Cómo la grandeza del poder de Dios transformó su vida, operó en él. Dios tuvo a bien revelarle a la persona y a la obra de su Hijo, y por eso pudo anunciar tan eficazmente las buenas nuevas acerca de él. 15 y 16, pero cuando agradó a Dios, ahí vamos a ver nosotros la prueba de su conversión. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y algo que nosotros podemos ver en el versículo 15, es de que si el Señor, si Dios le había escogido desde el vientre desde antes que él naciera, ¿por qué Dios permitió que Pablo fuera quien fuera antes de venir a él? Y es de ahí donde nacen aquellos argumentos y nacen aquellos comentarios, y como escuchábamos ahora en la mañana, no hay argumento que pueda sostenerse cuando nosotros hablamos acerca de la elección que Dios hace para su pueblo. Dios no puede ser un Dios tan perfecto, tan santo y tan justo y hacer un sacrificio tan al azar. Si usted y yo, hermanos, si usted y yo estamos en esta tarde aquí, si nosotros hemos confesado a Cristo, si nosotros, a pesar de quienes nosotros somos o de quien nosotros hemos sido, podemos todavía, al final de todas esas cosas, venir y reconocer a Cristo, no es algo que nació de un mérito propio. Debió nacer de una iniciativa divina, y por lo tanto nosotros podemos descansar de que la manera en que Dios agradó apartar a Pablo desde el vientre de su madre, también a nosotros le plació poner de su espíritu en nosotros, y es por eso que nosotros hemos respondido a ese llamado, y es por eso que nosotros podemos venir con toda confianza y estar delante de su presencia y poder decir de que un día nosotros también vamos a estar con Él. Pablo no tomó la iniciativa en su proceso de elección para ser salvo, y mucho menos en la decisión de ser un apóstol. Y esa frase "me apartó" se refiere al propósito electivo de Dios. No tiene nada que ver con él, ni su mensaje, ni su elección. Todo nace en la iniciativa divina. Y para también seguir poniendo en contexto lo que dice el versículo 18, después pasados 3 años, cuando algunos dicen de que después pasados 3 años está poniendo como punto de referencia cuando iba camino a Damasco, cuando él se encuentra con el Señor. Después de pasados 3 años subía a Jerusalén para ver a Pedro.
¿Y por qué a Pedro? Bueno, Pedro, recordemos que fue alguien que tuvo contacto directo, personal con el Señor. Y algunos dicen de que él de esa manera lo buscó, pero no había ningún otro, solo a Pedro, obviamente, sino que a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir que en otro tiempo nos perseguía y ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la lectura que nosotros tuvimos al principio iniciaba desde el versículo 10. Y yo no la mencioné de manera intencional porque quiero que el versículo 10 lo atemos nosotros con el versículo 23 y 24. La defensa del Evangelio va a ser el eje de donde la enseñanza de esta carta se va a centrar y de donde entonces, ¿por qué yo quiero regresar al versículo 9? Porque desde ahí nosotros vamos a poder enfrentar o vamos a poder presentar una defensa. Pues dice el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, yo dejo de ser un siervo de Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a defender nuestra defensa? ¿Será que el mensaje del Evangelio debe de ser un mensaje leve, un mensaje en donde nosotros vamos a traer interpretaciones convenencieras porque no quiero verme atacado por nadie? Porque entonces ya nosotros dejaríamos de ser siervos de Cristo, nosotros buscaríamos el favor de Dios. Hermano, no hable tan fuerte de el amor de Dios. El amor de Dios, bueno, el amor de Dios usted lo ve desplegado en todas las áreas de la vida, dicen algunos. No tenemos que hablar de la justicia de Dios porque eso hiere a la gente, eso aleja a aquellos que quieren venir. Porque cuando nosotros presentamos o cuando las iglesias o cuando aquellos hombres fieles quieren presentar el mensaje de Dios, ¿qué es lo primero que presentan? No podemos divorciar nosotros el amor de Dios con la justicia de Dios. Porque no queremos vernos en contra de Dios y por eso es que dice, busco el favor de los hombres o busco el de Dios. Voy a alivianar el mensaje del Evangelio porque las personas se resienten. No podríamos. Y el apóstol Pablo ha sido fiel en el mensaje que ha presentado. Él ha escuchado de estos hombres que están ahí atacando el evangelio de la gracia de Cristo. Para él ha sido doloroso. Pero él ha dicho, yo no voy a negociar el mensaje del evangelio. No lo voy a negociar. Yo no busco el favor de los hombres. Yo busco y voy a buscar siempre el favor de Dios. Y con eso saltamos al versículo 23. Solamente oían decir a aquel que en otro tiempo, aquel que presentó el evangelio, aquel que en otro tiempo asolaba la iglesia, aquel que en otro tiempo, una vez el Señor se le reveló, una vez el Señor le salvó, una vez el Señor le dirigió. Desde entonces, desde que ese tiempo pasaba, desde que perseguía la iglesia, ahora predica. Y el resultado que eso trae, como dije al principio, es el resultado de todas las cosas que nosotros hacemos y queremos hacer. Tiene que apuntar a la gloria de Cristo y eso es lo que estos hermanos en Gálatas hacían. Glorificaban a Dios en aquel que les perseguía. Glorificaban a Dios en aquel que un día persiguió a la iglesia, en aquel que un día
personalmente escuchó las palabras de Jesús que le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El mensaje del Evangelio, hermanos, no necesita de más. El mensaje del Evangelio, nosotros no podemos querer traer algo nuevo. El mensaje del Evangelio, nosotros no podemos pensar en qué puede ser atractivo. Vemos círculos, vemos iglesias en donde planean ciertas cosas que ciertamente en sí no están mal, pero si lo hacemos con el propósito y pensando que eso es el Evangelio, estamos estamos desviando el Evangelio, estamos negociando lo que es lo que nosotros entonces necesitamos para que alguien reconozca el Evangelio. Necesitamos únicamente abrir la Escritura, presentar quiénes éramos nosotros, presentar qué es el plan que Dios diseñó desde antes de la eternidad, ver qué es lo que tuvo que pasar, ver lo que pasó, ver lo que nosotros tenemos ahora y guiarles como Dios, como Jesucristo guió a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Eso es el Evangelio. No necesitamos ni más ni menos. El Evangelio de Cristo. Y esto tiene que llevarnos a considerar que nosotros hemos abrazado entonces. Y yo tengo y quiero tener la certeza de que cada uno de nosotros ha entendido esto. No ver la situación con la que Pablo llega a esta región y dice, tan pronto, con qué facilidad ustedes fueron convencidos, con qué facilidad estos falsos hermanos los han arrastrado a renunciar a la verdad, a darle las espaldas a la verdad. El versículo capítulo 3 dice, Gálatas insensatos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién lo fascinó? Que nuestra oración, hermanos, sea que las verdades reveladas en la Escritura sean nuestra ancla, que no importa cuán buena intención nosotros podamos tener, cuán atractivo pueda ser algo que nos presenten, que lo único que puede salvar de las llamas del infierno a una persona es el sacrificio de Cristo, nada más, que no hay nada que nosotros podamos hacer en beneficio de, sino vivir en consecuencia de, para la gloria de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu evangelio. Te damos, Señor, la gloria y la honra por quién eres tú, porque lo que necesitaba hacerse para la salvación de nuestras almas, Señor, tú lo llevaste a cabo y eso fue suficiente, Señor, para nosotros. Guarda, Señor, nuestros corazones de nuestras propias justicias. Guarda nuestras mentes, Señor, de querer aferrarnos, Señor, a algo que nosotros pudiéramos o con lo que nosotros pudiéramos contribuir o ayudarte para nuestra salvación. Es tu obra solamente, Señor. Y lo que único que nosotros tenemos que hacer es, Señor, depender totalmente de ti, a tu obra, a tu gracia. Y venir en arrepentimiento y fe, Señor, cada día. En señal, Señor, de que ese evangelio ha hecho eco en nuestros corazones.
Te ruego, Señor, que nos lleves con paz, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que la semana que estamos dando inicio podamos hacerlo, Señor, considerando estas cosas. Como el apóstol Pablo ha dicho, que en aquel tiempo vivía alejado de ti, Señor, nosotros también podamos ver quiénes éramos, quiénes somos y quién eres tú, Señor, en nosotros. Si hay algún enfermo entre nosotros, Señor, sé con nosotros. Alguna necesidad, Señor, de igual manera, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu misericordia, sé con nosotros. Reconocemos, Señor, que todas estas cosas que este mundo trae, Señor, son pasajeras, que nuestra mayor necesidad, Señor, es la salvación de nuestras almas. Y que como consecuencia, Señor, al reconocer eso, vamos a vivir delante de ti, Señor, en obediencia a ti. Ayúdanos, que tu Espíritu, Señor, nos guíe, que nos confronte y que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Bendice a aquellos que no pudieron estar tampoco en esta tarde con nosotros. Sé con ellos donde quiera que ellos estén. Si hay alguna debilidad, Señor, fortaléceles. Si hay alguna necesidad, Señor, socórreles, para que, Señor, puedan seguir con nosotros en este caminar. Oramos, Señor, por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.